yo te buscaré. Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones. Qué bueno que es poder estar nuevamente buscando el rostro del Señor en estos tiempos que tenemos para realizar los devocionales. De Mañana Te Buscaré es un ciclo que se comparte todas las mañanas de lunes a viernes, 8:30 horas. Y es un momento especial para poder comenzar el día junto al Señor, recibir una palabra de aliento, una palabra que nos guíe, una palabra que te edifique, y no solamente para tu vida, sino para también poder compartirla quizás con otros amigos, con los familiares, una palabra que seguramente va a tocar tu corazón, como toda palabra de Dios. Justamente nos dice la Biblia que toda palabra que Dios envía no vuelve a Él vacía, va a cumplir un efecto, va a provocar algo en tu corazón, un cambio, y verdaderamente eso es lo que anhelamos, que el Señor a través de su palabra toque nuestra vida, nuestro alma, nuestro cuerpo, si es necesario, porque hay necesidades en nuestros cuerpos de sanidad, y que a través de esa palabra pueda cumplirse el propósito que Dios tiene con tu vida. Así que te invito para que podamos juntos en este momento adorar a nuestro Dios. ¿De qué manera? Y bueno, de la mejor manera que podemos todos alabar a Dios con los instrumentos que Él nos dio, que son nuestras cuerdas vocales, adorarlo en espíritu y en verdad, cantando una hermosa adoración a Él. Eres mi respirar, llenas todo en mí, el más importante, Jesús, eres radiante, y tu presencia me levanta una vez más. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más. Tu presencia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Y esta palabra tan preciosa que escribe el apóstol Pedro en esta primera epístola, es una epístola que está dirigida a más que nada a los cristianos, que eran en este momento específicamente gentiles que se habían convertido y que se habían dispersado por distintos lugares de lo que en ese momento se conoce con el nombre de Asia Menor, hoy es el territorio de Turquía. Entonces eran hermanos que estaban en Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, en Capadocia. Y justamente esta epístola que el apóstol Pedro escribe, más que nada como para refrescar muchos principios que los cristianos de este momento, estamos hablando aproximadamente que puede haber sido escrita en el año 60 después de Cristo, un momento en pleno auge del Imperio Romano. Estaba Nerón como emperador, que fue un gran perseguidor de los cristianos. Era un tiempo que iba a venir, las persecuciones iban a ser cada vez más complicadas, y era fundamental, porque había mucha otra doctrina, muchos falsos maestros y profetas, era fundamental afirmar los principios de la vida cristiana. Y en especial, acá lo que Pablo está hablando, les está diciendo, bueno, vivan como siervos, vivan como cristianos, vivan como siervos. Y reparo en esta palabra, en la palabra siervos. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué quiere decir esta palabra siervo? ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve, alguien que es un servidor, alguien que tiene un amo o un señor al que se sujeta, al que es obediente, al que es leal y que tiene sobre todo una relación de dependencia con él. También otra acepción de esta palabra en el Nuevo Testamento, cuando se habla de siervos, se está refiriendo en muchos casos a todos aquellos que Dios ha escogido como sus representantes y como sus voceros. Pablo, por ejemplo, se presenta muchas veces como el siervo del Señor o como el esclavo de Jesucristo. Específicamente como siervo de Jesucristo se presenta cuando él escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 1. Y entonces esa palabra, ¿no? que siervo viene de varias acepciones en el hebreo. Una de ellas es Naar, que significa joven, pero hay otras palabras en el hebreo donde esta palabra siervo significa esclavo, significa sirviente, significa súbdito, y en el griego está la palabra diácono, que también significa siervo, sirviente, ayudante. Entonces, acá Pedro magistralmente lo que nos da son como una clase específica de o podríamos decir tips para vivir como siervos de Dios. Y no solamente abarca un aspecto que podríamos decir en el versículo 11 y 12, que abarca el aspecto personal, sino que también abarca aspecto social y aspecto moral nuestro. Entonces, Pedro lo que verdaderamente habla acá es de nuestra forma, ¿sí?, de vida. Entonces, en lo personal, ¿qué él aconseja? Y bueno, a abstenerse, a ponerle un límite, a alejarse. ¿De qué cosas? Y bueno, de todo aquello que representa la carne. Ya hemos hablado en otras oportunidades de lo que es la carne, los deseos de la carne, y específicamente, no es que específicamente, mejor dicho, se refiere solo a los impulsos que tienen que ver con lo sexual, sino que en la carne entran también todas las pasiones que tienen que ver con nuestro carácter, la avaricia, el enojo, la ira. Entonces acá, y muchas otras cosas más, ¿no? Acá el apóstol dice, absténganse, hagan a un lado, no
no se enfoquen en eso, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esas cuestiones de la carne dice que batallan contra el alma. Qué palabra fuerte esa, la de batallan, porque nos representa específicamente lo que sucede en nosotros. La carne y el espíritu están en ese constante enfrentamiento, en esa, valga la redundancia de la palabra, batalla. Y precisamente en una batalla, muchas veces, si uno no está armado lo suficiente, si uno no está o despliega una estrategia correcta de batalla, sale herido, sale con lastimaduras, y eso es lo que el apóstol acá está advirtiendo. Absténganse porque la carne lastima, los deseos de la carne lastiman el alma. Quizás pueden pasar, pueden no notarse esos deseos de la carne, pero te están lastimando el alma, te van a lastimar el intelecto, te lastiman en la voluntad, te lastiman tus sentimientos. A eso se refiere. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el antídoto? Acá Pedro lo que propone es un antídoto, o sea, una forma de contrarrestar esto. Y dice que tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Ejemplo entre las personas. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, es como que uno frena todo lo que puedan estar criticando de nosotros, lo que puedan estar murmurando, o quizás hasta adjudicándonos maldades. Uno frena siendo ejemplo, ¿sí? Con buenas costumbres y con buenas actitudes, uno frena todo eso que viene obviamente de la misma carne y que nos daña. Por otro lado, acá Pedro da un consejo también de vivir como siervos en lo social. ¿Y él qué recomienda? Él recomienda someterse a las instituciones. Pensemos que todo esto, como dijimos al principio, mencionando el contexto un poco histórico, está enmarcado en el momento del Imperio Romano. Había que someterse a esos emperadores que prácticamente hacían justicia por mano propia, era su propia justicia lo que ellos decían, y demás situaciones, porque era el tiempo en que iban a empezar a ocurrir las persecuciones. De hecho, en el año 64 después de Cristo, Nerón, que era el emperador de este tiempo, manda a incendiar el sector de la ciudad de Roma donde estaban los cristianos, para provocar justamente un gran daño, mortandad, y a partir de allí las persecuciones se hicieron cada vez más y más violentas. Entonces, pensemos en esta situación. El apóstol está diciendo: sométanse, no importa si es bueno o malo el que está gobernando. Acá está mencionando, sea el rey o a una autoridad aún superior al rey, hay que someterse a esas autoridades. Entonces la recomendación es esa. Ahora, el antídoto, podríamos decir, o la forma de contrarrestar el abuso que quizás esas autoridades, en el afán de gobernar y en el afán en este tiempo histórico de ellos quedar siempre en la punta de la pirámide, no solo social sino política, el antídoto que marca acá el apóstol Pedro es hacer el bien. Entonces hay que hacer el bien usando las obras buenas que uno puede hacer, haciendo siempre bien al otro, usando la libertad que tenemos, que el Señor nos dio, ese libre albedrío, usar esa bonomía que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para hacer siempre el bien. Entonces, de esta manera contrarrestamos todo tipo de abuso que pueda querer hacer toda autoridad sobre nuestras vidas. Pero la primera recomendación es siempre someterse. Y después, en el versículo 17, ya acá Pablo nos habla de una situación que, digamos, tiene que ver con lo moral nuestro, ¿no? Porque nos da este consejo y dice: honrar a todos. Es lo primero que menciona. Esta palabra honrar en el hebreo es kabod, y específicamente el honrar habla de el alabar y habla del estimar
a otra persona, ¿no? ¿A través de qué? De la obediencia, del respeto, de la admiración y también de la retribución. O sea, esa honra, no puedo honrar a alguien y que quede esa honra en mi persona pensando de que el otro sabe que yo lo estoy honrando o que lo admiro, sino que se tiene que manejar o manifestar de alguna manera concreta. Entonces eso habla de una retribución, de retribuir justamente hacia esa persona que estamos honrando con algo en concreto. Sinónimos de esta palabra honrar son el respeto, la estima, la gloria, la admiración. Y aparte de eso también, de honrar a todos, que lo enfatiza, y después dice honren al rey, ¿no? En un momento de violencia, de persecución, de autoritarismo, Pedro dice honren al rey. Aparte dice, habla de amar a los hermanos. Entonces, obviamente, de que como cristianos manifestemos el principal vínculo que el Señor puso entre nosotros, es el amor. Qué importante que es como hermanos, como iglesia, impactando a nuestra sociedad, poder manifestar el amor. Primero, el amor de unos con otros, que vean que nos amamos, porque eso verdaderamente nos distingue como cristianos. Y después dice temer a Dios, que ya lo hemos también hablado en otras oportunidades, como una actitud de reverencia, ¿sí? El Señor como el sublime, el supremo, el amado, el adorado. Entonces, ese temor no de miedo, sino ese temor de reverencia hacia su persona, hacia su magnificencia, hacia su autoridad, hacia todo lo que Él es y hace. Entonces, creo, cerrando lo que hoy hemos leído, un poco este mensaje, tiene que ver, el apóstol Pedro nos dice cómo vivir como siervos. Entonces, en eso de cómo vivir como siervos, ver nuestras áreas, el área nuestra personal, ¿sí? Que digamos, siempre podamos mantener a raya nuestro carácter, nuestra carne, pese menos que el espíritu. El espíritu siempre tiene que estar muy por encima de la carne, porque si no, no solo me lastimo, me puedo salir lastimada, sino que por lo más probable es que lastime a otro también. Siempre haciendo buenas obras, siempre dando lo mejor. En el aspecto social, someternos a las autoridades. Puede no gustarte la autoridad de turno que pueda estar dirigiendo a nivel nacional, municipal, provincial, pero hay que someternos y aceptar lo que se establece, y uno tiene obviamente la libertad de expresarse, pero siempre haciendo el bien. Y por otro lado, el otro consejo es la honra, el amor y el temor a Dios, pero en especial hace ese énfasis en honrar. A Dios hay que honrarlo, pero también qué buena propuesta es que nos honremos unos a otros. Que vos puedas honrar en tu casa a tus padres, si los tenés, que puedas honrar a un hermano, que puedas honrar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, que nos podamos honrar unos a otros. Acá el consejo es honrar a todos, sin hacer acepción de personas. Honrémonos, porque eso es agradable a Dios y más honrarle a Él. Eres mi respirar, llenas todo en mí, el más importante, Jesús eres radiante, y tu presencia me levanta una vez más. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más. Tu presencia.
Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos ayude a vivir como Pedro nos está proponiendo en este pasaje que hemos leído, porque eso impacta a la sociedad en donde estamos, porque eso marca, deja huella. Así que cerremos nuestros ojos, si podemos en el lugar donde estamos cerrarlos, y pidámosle al Señor esa gracia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, toda gloria, toda honra, alabanza a tu nombre. Te exaltamos, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres digno. Te bendecimos en esta mañana. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Te honramos, Padre, te honramos. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Jehová Rafa, nuestro Jehová Shireh, el Señor todopoderoso. Oh, el Shaddai. Bendito eres, Señor, bendito eres en este momento, bendito eres en nuestras vidas, bendito eres en nuestro hogar, bendito seas en nuestra ciudad, bendito seas en el país que habitamos. Oh, precioso Rey de Gloria, no nos cansamos de adorarte y no nos cansamos de darte gracias por estos consejos que a través de los apóstoles hoy nos llega a través de tu palabra, Señor. Unos consejos, Señor, que nos ayudan a vivir como lo que queremos ser, esos siervos que hacen bien, esos siervos que impactan, donde están, impactan el lugar donde tú los pones, en la familia, en el barrio, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, donde quieras que vayamos, Señor. Tú haces que podamos tener ese efecto de impactar las vidas, de impactar no solamente vidas, sino también impactar las generaciones que nos siguen. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en estos consejos, abstenernos, como decía el apóstol Pedro, abstenernos, negarnos a todo aquello que la carne viene a hacer contrarrestar al Espíritu, Señor. Que podamos vivir más espiritualmente que en nuestras pasiones. Señor, ayúdanos, porque somos débiles. Ayúdanos en nuestras pasiones de la carne, Señor, para que puedan estar sujetas y sujetas para que el Espíritu pueda crecer. Ayúdanos también, Señor, a someternos a las autoridades, en especial las autoridades que tienen que ver con lo político, que esas autoridades en los trabajos, todo aquello que esté por encima nuestro y representa una autoridad. Ayúdanos, Señor, a someternos, a respetarlos, a honrarlos, Señor, a aceptar que son personas que puedan equivocarse y a tomar esa actitud de contrarrestar quizás todo abuso que pueda haber de parte de las autoridades hacia la sociedad en la que vivimos, contrarrestarlos con obras, contrarrestarlos con el bien, mostrando siempre el bien. Jesucristo siempre iba haciendo el bien, iba sanando, iba liberando, iba despertando vidas, iba, Señor, cambiando mentes, pensamientos. Que podamos ir haciendo eso, Señor, mientras nos sometemos a las autoridades. Y por otro lado también que podamos honrar. Señor, que nunca dejemos de honrarte a ti primeramente y que podamos honrarnos unos a otros. Y ese es el desafío, el de honrarnos, honrar al hermano, honrar en la casa, en la intimidad de la casa, que se honren entre esposos, entre padres con hijos, hijos con padres, con los hermanos, con los amigos. Honrarse unos a otros, honrar a todos es el consejo. Y Señor, ayúdanos porque a veces no nos sale, nos cuesta quizás abrir nuestras emociones y mostrarlas cuando tenemos respeto por alguien, lo admiramos y queremos verdaderamente ser personas agradecidas y honrar a aquel que está a nuestro lado siempre. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana por estos consejos, porque queremos vivir de todo corazón como siervos tuyos y ser ejemplos, y que la gente pueda ver que la iglesia del Señor, lo que llamamos la iglesia del Señor, es una asamblea
de hombres, de mujeres que son ejemplos. Te damos toda la gloria, toda la honra a Jesucristo, toda la alabanza. En el nombre de tuyo, en el nombre de Jesús, te pedimos esa intervención divina sobre nuestras vidas, sobre nuestra sociedad, para ser ejemplos. Te damos honra, Señor. Que esta mañana pueda esta palabra bendecir tu vida y que vos puedas bendecir a otros poniéndola por obra. Dios te bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.